aquí como punto de introducción. La Biblia aclara que Dios diseñó la ciudad con un propósito y con un poder. Ahora, no sé si esto es algo nuevo en su pensamiento. Reconocemos mucho en la Biblia de los pecados y de la corrupción que se encuentra en la ciudad. Y pensar pues que la Biblia aclara que Dios diseñó la ciudad con un propósito y un poder. Sí, Dios diseñó la ciudad con un propósito y poder, pero la caída del hombre en el pecado ha destruido o tratado de destruir el propósito de Dios. Pero Dios, la ciudad, no es un diseño del maligno. La ciudad es diseño del plan de Dios. Ok, gracias. Y vamos a profundizar eso al seguir. Segundo punto, Abraham, esto es el punto claro, recuerde, Abraham, que Dios había llamado para que se multiplicara y de él vendría bendición a todas las naciones del mundo. Abraham esperaba la ciudad. Interesante. Bueno, él vino de una ciudad grande, de Ur, de los caldeos. Y Dios le dijo, sale de ahí, vamos a hacer una nueva ciudad, Jerusalén. Él esperaba la ciudad que tiene bases o fundamentos. No la ciudad maligna, pecaminosa, llevada, arrastrada por las fuerzas diabólicas y satánicas. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo, y note bien, un arquitecto diseña. Dios diseña y construye la ciudad. Repito, la Biblia aclara que la ciudad es algo en los propósitos de Dios para bendecir al mundo. Y Abraham, en toda su trayectoria, en toda su jornada, todavía esperando esa ciudad con esas bases divinas cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cada ciudad comprende dos entidades: la ciudad del hombre, la ciudad pecaminosa, la ciudad diabólica y también la ciudad de Dios. ¿Quién fue el primero que escribió sobre la ciudad del hombre y ciudad de Dios? Agustín, San Agustín. Y debemos reconocer bien que tenemos esa mezcla en las ciudades. Y por eso, si la iglesia evangélica abandona las ciudades por su iniquidad, la deja sin la luz de Dios, que es el propósito de Dios, de traer la ciudad de Dios a la ciudad del hombre. En la teología bíblica, ¿dónde se comienza siempre? Se comienza siempre en Génesis y en el jardín. ¿Cuál fue el llamado del jardín? Dios dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes esa palabra, someter la tierra? ¿Sabe?
Él les llamó a multiplicarse, de tener hijos, de llenar la tierra con población. Y entonces, ¿qué hacer con esa población? Someterla, guiarla, desarrollarla. Los teólogos comprenden que Dios les llamaba a desarrollar una cultura y levantar una civilización que honraría a Dios. Multiplicaos, llenar la tierra, pero entonces con estas personas que Dios nos da, crear una cultura, crear una civilización. Adán, por supuesto, falló en cumplir el llamado de Dios por la caída al pecado. Pero el plan de Dios siempre era, vamos a crear una civilización, una sociedad, una cultura que honre a Dios. Ahora, ese es el llamado de Dios en el jardín antes de la caída. El segundo Adán cumplirá el llamado. Adán no pudo, pero Cristo Jesús, el segundo Adán, lo hará. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El llamado fue de crear una cultura que glorificara a Dios. Adán y Eva, por la caída en el pecado, fallaron, pero Cristo Jesús, el segundo Adán, cumplirá el llamado. Y un día, en su segunda venida, veremos la finalidad de su plan. ¿Y qué será? Veo la nueva Jerusalén, bajando del cielo a la tierra. La nueva ciudad, con el río por el medio, con los árboles de Edén, con las multitudes que no se pueden enumerar de todos que se han convertido. Y va a ser una ciudad que glorifica a Dios, la ciudad de Dios. Ahora, quiero que vean algo de la ciudad en el huerto de Edén reconstruido. Ya he hablado de esto, pero aquí están los textos. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá en esa ciudad más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Sus siervos lo servirán. Ahí vimos el plan de Dios cumplido.
Y a esto nos dirigimos, a ver en la ciudad del hombre destruida por el pecado, ahora en nuestros tiempos, influida por el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, esa es la visión bíblica. Desde el comienzo en Edén hasta el cumplimiento en Apocalipsis. Muy bien, normalmente una de las formas de aclarar si es una ciudad o no es el número de habitantes. ¿Sí o no? Ahora, la ciudad normalmente los sociólogos definen la ciudad con el número de habitantes. Ahora, cuando se hacen los mapas, entonces los demógrafos, los que hacen la demografía, entonces calculan cuántas personas hay, entonces clasifican a tantas personas, entonces es ciudad. Si no, menos personas, un pueblo, y menos de eso ya es, qué sé yo. Pero debo decirle, la mejor forma de describir una ciudad no es por su tamaño. La mejor forma de definir una ciudad es, primero, porque tiene densidad. Ahora, una ciudad es donde las personas están apretadas una persona contra la otra. Una densidad tremenda, miles de diferentes clases de personas en proximidad. Ahora, por eso cuando los sociólogos que estudian las ciudades no solo ven la densidad, pero cuando ven los mapas, ¿sabe? Ahora tenemos satélites y en Google yo puedo abrir mi computadora ya en el internet y sacar con Google y le pongo la dirección a Placetas. Y entonces el satélite baja y en mi computadora veo ahí el mapa de Placetas, ahí mismo en mi casa. De repente lo muevo un poco, ahí está el seminario Los Pinos Nuevos. Y ahí puedo, ahí mismo ver todo el plantel del seminario. Los sociólogos, cuando estudian las ciudades, entonces toman las fotos también de la ciudad, pero entonces pueden ver dónde está la densidad mayor. Entonces ustedes han visto esos mapas, que entonces donde hay más densidad es más oscuro, y entonces otro color más liviano, y todo blanco, no hay casi nadie. Entonces, una forma de describir la ciudad es cuántas personas están en proximidad, no tanto cuántos miles, pero si hay densidad, están muy apretados. Por eso la isla de Manhattan, ahí moran, en esa isla pequeñita hay 3 millones de personas. Ahora, la población entera de la ciudad de Nueva York son 18 millones. Pero en la ciudad viven, ahí mismo, apretados en esos edificios altos, viven 3 millones. Una densidad tremenda. Entonces, cuando usted piensa de una ciudad, bueno, vamos a seguir la segunda característica, que es diversidad. No solo el lugar es denso, pero hay residencias, hay lugares de trabajo, hay instituciones culturales y están muy cerca lo uno al otro. Cuando uno tiene muchas personas en densidad, muy cerca, como ya han dicho ustedes,
hay que servir esa población. Y entonces en esa densidad hay diversidad, no solo de personas de distintos pueblos y de distintos lugares del país o de otros países, dependiendo de dónde está la ciudad, pero entonces esta diversidad también, y más importante, es diversidad de ocupaciones, de profesiones, de especialidades. Y es que uno no puede encontrar esa diversidad en un crucero. ¿Sabe? Y por eso, cuando uno habla de la ciudad, uno dice, bueno, estoy buscando una especialidad. ¿Dónde voy a ver los médicos? Bueno, hay que ir a Matanzas, o hay que ir a La Habana, o hay que ir a Placetas. Pero cuando se necesita aún más especialidades, uno va donde hay más diversidad de especialistas. Entonces, es muy importante reconocer que donde hay muchas poblaciones y hay mucha diversidad de residencias, de trabajos y de instituciones culturales en proximidad, con las oficinas, con los teatros, con todo lo que hay allí en la ciudad. Eso es lo que sirve, o más bien está ahí para servir al pueblo. Los pueblos pequeños pueden tener estas características urbanas. Y quiero hacer este punto muy claro, porque estamos hablando de ciudades, y si hablamos solamente en términos de cantidad de personas, vamos a pensar que en donde trabajamos no hay aspectos de la ciudad. Pero si usted vamos a decir que usted está y llame el lugar un pueblo, pero alrededor del pueblo no hay nadie. Ya todos de los campos se han recogido y están dentro de esa población. Vamos a decir que tengan solamente 1000 personas. Pero ya están recogidos esas 1000 personas. En ese pueblo ya hay densidad, ¿verdad? 1000 recogidas ahí. Pero enseguida, cuando esas 1000 personas están ahí en ese pueblo, hay que haber también diversidad de tiendas o de otras cosas que sirvan a esas personas. Entonces, un pueblo de 1000 personas puede verse con densidad y diversidad. Lo más importante en reconocer lo que es una ciudad es que haya la influencia de estos dos factores, de densidad y diversidad. No piensen solamente en las ciudades de mucho número de población, pero que tengan estas dos cosas. Ahora, vamos a ver cómo la estrategia va a ser afectada por estos dos factores de densidad y diversidad. Con eso comenzamos. Adán y Eva, en vez de seguir el llamado, construyen la ciudad del hombre. ¿Cómo se llama o se llamó? Babel. O más adelante, Babilonia. Y aún encontramos Babilonia en Apocalipsis, la gran ciudad. Es decir, vemos de Babel hasta la ciudad del hombre, pecaminosa en el mundo, y lo que distingue la ciudad del hombre es: hagámonos un nombre para nosotros mismos. Hagámonos un nombre para nosotros mismos. Generalmente, las ciudades forjan cultura, hacen civilización en rebeldía a Dios. Repito,
el plan de Dios dado en el huerto de Edén es que se hiciera cultura, se hiciera civilización, y eso se hace en las ciudades. Las ciudades es el motor de la cultura humana. Pero Adán y Eva se desviaron del llamado. Se edificó Babel, forjando una cultura en rebeldía a Dios. Y en toda ciudad, hoy en día, tenemos la ciudad del hombre, en rebeldía a Dios. Y sabe, cada vez que se hacen las torres, los rascacielos, porque comenzó con la torre en Babel, estamos diciendo, miren a lo que somos. ¿Sabe dónde está la torre mayor del mundo ahora mismo? Allá en uno de los pueblos árabes, donde está todo el petróleo. Y esa torre, digo, ese rascacielos, ustedes saben, el edificio más alto en Nueva York, ¿es cuál? Empire State Building, el Estado de Imperio, y ese edificio allá en el pueblo árabe es montando dos de Empire State, uno encima del otro, de su altura. ¿Y qué están diciendo esa gente por allá? ¿Por qué es que quieren siempre tener el edificio más grande? Porque después de Nueva York, en Estados Unidos, trataron de hacerlo en Chicago, el más alto. Y ahora dicen, no, ustedes no se ganan eso. Vamos para acá en los pueblos musulmanes. Muy interesante que todavía el ser humano en el pueblo del hombre quiere edificar la torre para glorificarse a sí mismo. Y generalmente se forjan las culturas en rebeldía a Dios. Ahora, estoy todavía en introducción sobre el tema, pero quiero que conozcan bien definición de ciudad y las corrientes de la ciudad del hombre, la ciudad de Dios. Y ahora, ¿cómo se forja cultura en la ciudad? ¿Sabe? La cultura se forma por la densidad y se forja también por la diversidad. Noten primero en la densidad. Las personas de diferentes trasfondos viviendo en proximidad, ¿qué causan? Ellos causan creatividad y demandan nuevas soluciones. Cuando hay un grupo muy próximo, hay problemas, están ahí todos juntos y ¿cómo vamos a resolver esto? Y esa proximidad al problema es de inventar. Eso se llama creatividad. Pero cuando uno está lejos de esa proximidad y está solo por allá, es muy difícil uno solo tener creatividad. Necesita que otro le dé chispa a su motor. Y la densidad de muchas personas cerca, entonces crean creatividad y soluciones. Ahora, pero el pecado toma esta fuerza, esta energía y hace de la ciudad un lugar de conflicto y de distensión. La densidad lo que hace es aumentar el problema. Esto tiene que solucionarse. Pero la diversidad de distintos talentos, de distintas capacidades, de distintas profesiones, de distintas especialidades, la diversidad comienza entonces
a proponer las respuestas. Ya que hay personas con diferentes talentos que crean arte, crean comunicaciones, crean filosofía, la ciudad viene a ser el lugar de poder cultural. Ahora, eso es en todo el mundo. En todo el mundo la ciudad es el centro del desarrollo de la cultura, en toda generación. Se necesita el evangelio para resistir el lado pecaminoso de esta fuerza creativa. Ahora, cuando uno está en estos centros muy densos y con personas de distintas especialidades, ¿qué es lo que le hace al humano? ¿Qué es cuando uno está en una ciudad? Los problemas se levantan. Y aquí hay personas con todas especialidades tratando de resolverlo, ser creativos. Y vamos a decir que yo estoy en medio de ese grupo. ¿Cómo me afecta? Bueno, yo quiero ser parte de la solución. Yo quiero ser parte de la creatividad. Yo quiero dar mi pedacito. Pero me encuentro en esa situación que los que están a mi lado tienen cabezas mucho más inteligentes que la mía, que tienen soluciones mucho más creativas que la mía. Y lo que me forzan a mí es, déjame yo desarrollarme un poco más, porque me quedo atrás. La forma de evitar que uno se mantenga haragán en el desarrollo de su vida, de su concepto y su creatividad, es mantenerse solo, aislado. Métese en una pila de gente así, creativo, y usted dice, yo tengo también que avanzar. ¿Por qué fue cuando a los 58 años de edad, que ya uno dice, bueno, ya estoy casi jubilado, que me metí en la universidad para sacar mi doctorado? ¿Por qué? ¿Sabe? Yo no quería un título. Yo no buscaba un nuevo credencial. Pero rodeado por esas personas creativas que ya estaban desarrollando y afilando sus capacidades, digo, bueno, yo no me quedo atrás tampoco. Me metí, me forcé y salí. Ahora, todavía eso tiene que ir afilándose ¿sabe? Pero ¿dónde es que eso sucede? Cuando uno está rodeado con otras personas. Sucede en la ciudad, el centro más creativo. Mira, Loida, tú estás aquí esta mañana, aquí atrás. Loida, ¿sabes? Es cubana, Pineri, podemos hablar secreto. Pero Loida estudió consejería y se graduó de la universidad en consejería. Y el trabajo de ella diariamente es tratar en el trabajo de consejería con creyentes y con personas de la ciudad de Nueva York necesitadas. Pero, ¿por qué es que ella ahora, yo sé, ella está estudiando en el seminario de Westminster ahora? ¿Por qué seguir estudiando? Ya tiene su trabajo. ¿Quién le está forzando eso? ¿Sabe? Ya hay una fuerza creativa que viene del contexto donde está trabajando. Y yo tengo que mejorarme más, tener más bases profundas para poder ayudar a desarrollar la cultura aquí mismo. Y por eso, hermano,
tenemos que reconocer que cuando Dios nos pone en la ciudad a trabajar, sea pequeña o no, pero donde estas fuerzas existen, siempre esas fuerzas nos ayudan a desarrollar nuestras vidas y participar en producir la cultura y forjar nuevas ideas. Pero tenemos que estar en esa situación de creatividad. Por supuesto, la pregunta es obvio. Si ya uno tiene el trasfondo de que Dios está creando una ciudad de Dios en la ciudad del hombre, y donde hay la ciudad, hay densidad, y hay también diversidad de talento, y por eso entonces sería, ¿verdad?, más obvio estar donde el talento está, no solo para recogerlo y recibirlo y verlo en la iglesia, pero también para bendecirla el pueblo con ese don. Y es interesante estudiar. Yo digo observar, aún hablando de música y el talento de música que tenemos aquí en Cuba, que es tremendo, que casi todos los grupos de música que vienen de las iglesias ya son más bien centros de pueblos, de ciudades donde el talento existe. Ahí se está desarrollando. Y por supuesto se pudiera tener una escuela de música sagrada en Los Pinos, aquí. Pero había que traer todo ese talento para acá. Mientras en la ciudad, ahí están todos, ¿verdad? Ok, ya estamos cogiendo el rumbo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces la teología de la ciudad. Y vamos a seguir esta mañana sobre ese tema. Siempre cuando comenzamos a hablar de un tema básico como este, hay que comenzar con teología. ¿Qué significa la palabra teología? Logos, teólogo, el conocimiento de Dios. Teología bíblica. Ahora, ¿cómo difiere una teología bíblica de la ciudad a una teología sistemática de la ciudad? Sabemos lo que es teología sistemática, ¿verdad? Cuando usamos la palabra sistemática, un sistema, ya se cogen los distintos temas, se reúnen y uno comienza a conectar los temas y definir un sistema. Ahora, hay, por ejemplo, teología bíblica de la iglesia y hay teología sistemática de la iglesia. Ahora, ¿cómo difiere
la teología bíblica de la ciudad a la teología sistemática. Una teología sistemática comienza con una concordancia. ¿Cuántos tienen concordancia? ¿Para qué usan la concordancia? Para encontrar los versículos en la Biblia. Y ahora si tiene una Biblia y concordancia en su computadora, o en un flash, ya tiene todos, pone la palabra ciudad, todos los versículos en la Biblia que tienen ciudad aparecen enseguida. Ahora, ahí es como se comienza en la teología sistemática, sacar todos los versículos de un tema. Pero ¿qué es el problema cuando uno comienza de esa forma? ¿Cómo conecta todos los versículos fuera de su contexto? Ahí está el problema, es que uno puede coger cualquier versículo y hacerle decir lo que uno quiera, si lo saca del contexto. Y por eso el diablo puede usar la Biblia. En otras palabras, hay que cuidar mucho con la sistemática, dependiendo cómo entonces se usan esos textos que se están sacando sobre cierto tema. Pero la teología bíblica comienza siempre con Génesis. Y por eso, si no has estudiado profundamente, especialmente los primeros 11 capítulos de Génesis, que es el inicio de la teología bíblica, y el plan de Dios allí comienza, y entonces se traza el tema, lo que sea, aquí de la ciudad, a través de la historia hasta Apocalipsis. Es que, ¿sabe? Aunque tenemos 66 libros inspirados por Dios, cierto, pero estos libros conectan una historia, la historia progresiva de la redención. Y si uno solamente se mete en un pedacito de la historia y el otro pedacito y no sabe la historia entera, ya sale de contexto y no puede entonces reconocer lo que Dios quiere decir. Por eso, para mí, me gusta siempre en estos temas comenzar con teología bíblica y entonces, después de eso, entrar en la teología sistemática. Pero a ver si la sistemática concuerda con la bíblica. ¿Me comprende? Y por eso, el lunes los que estuvieron aquí, si vieron en aquella pizarra blanca, lo que Loida comenzó a presentar fue una gráfica desde la creación hasta la consumación de la obra de redención, para otra vez poner en cuadro la historia divina. Y entonces, hoy, en esta mañana y en la próxima hora, queremos perseguir el plan de una teología bíblica, comenzando con Génesis, e ir entonces hasta Apocalipsis. Ahora, la ciudad es invención de Dios. Ahí comenzamos lo que dijimos en la introducción. Dios llama a Adán y Eva, llenad la tierra, sometedla, llamado a desarrollar una cultura y crear una civilización que honra a Dios. Adán fracasó, pero el segundo Adán va a terminar, va a completar la civilización que honra a Dios. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos 5 actos. El Antiguo Testamento comienza con la creación en Génesis 1:29. Ahora, estoy trazando
la teología bíblica de la ciudad de Dios. No estoy trazando la historia de la ciudad del hombre, aunque hay esa línea también de ver Babel, Babilonia, etcétera, que es la que está en contra de la ciudad de Dios. Pero noten en Canaán, que fue el segundo acto, en Números 35, 6 a 34, y allí más bien está la historia de las ciudades de refugio. ¿Recuerdan cómo estaban allí en Canaán? Y ahora está el plan de las ciudades de refugio. Entonces uno va al reino de David y también hay un esfuerzo allí de enfatizar lo que es la ciudad de Dios. El otro pasaje muy fuerte es en el exilio, en Jeremías 28 y 29. Eso es muy interesante. Ese pasaje es uno de los más importantes para iglesias que no quieren asimilarse a la cultura sin contagiarse. En Nehemías, y vamos a estudiarlo más a fondo, pero en Nehemías había un profeta que decía: quédense afuera, no se metan a la ciudad de Babilonia, ustedes los expatriados, porque se van a contagiar. Y vino el profeta Jeremías y dijo: mire, ustedes tienen que mudarse al centro de la ciudad, asimilarse a la cultura de Babilonia, casarse, tener hijos y bendecir la ciudad. Ahora, eso es sin que ellos fueran asimilados. Un patrón, por ejemplo, de este tipo de acción fue Daniel. Daniel, muy bien, ese es el exilio. Y entonces, en la poesía, encontramos otro énfasis también en la poesía bíblica de la ciudad. Pasamos aquí al Nuevo Testamento. Otros 5 actos. El de Jesús en Mateo 5, 14, que dice: seráis la sal, la luz de la tierra. Veremos ese texto. Después, en la redención, muy interesante estudiar el pasaje en Hebreos 13, 11 y 12. Que Cristo fue crucificado, ¿dónde? Fuera. ¿Y por qué fuera? Muy importante, parte de la teología de la ciudad. Entonces San Pablo, ya eso lo hemos visto muchas veces en Hechos 17, 19, cuando él fue a todas las ciudades. Otro acto muy interesante es de las epístolas de Santiago y Primera de Pedro. Cuando ven la introducción a esas 2 epístolas, verán que fueron escritas ¿a quién? Esta, exacto. Pero lo que enseñan en esas 2, en Santiago y especialmente Primera de Pedro, cómo ser un exilado. ¿Dice así? Exiliado y vivir dentro de la cultura como creyente. Muy importante en Primera de Pedro. Y finalmente vamos a Apocalipsis. Ahora, lo que quiero hacer, ya la campana va a sonar, lo que quiero hacer cuando regresemos, nos vamos a juntar en grupos, les voy a asignar estos textos para leerlos y estudiarlos, e ir un acto por acto para ver lo que es entonces más a fondo esta teología de
la iglesia, porque queremos establecer bien esas bases.